Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Colosenses, por favor, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 5, por favor. Colosenses, capítulo 3. Versículo 5. La palabra de Dios dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La semana pasada aprendimos acerca de buscar las cosas de arriba y buscar las cosas de esta tierra. El autor va a empezar a describir en estos versículos, del versículo 5 al versículo 11, lo que significa buscar las cosas terrenales, buscar las cosas de esta tierra. ¿Qué significa buscar las cosas de esta tierra? Observe: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Buscar las cosas de esta tierra significa una vida de pecado. Eso significa buscar las cosas de esta tierra. Aquí en el versículo 5, nosotros observamos un mandamiento, de 3 mandamientos que hay en esta sección. Haced morir lo terrenal. Si recordamos, en el versículo 3, el texto nos había enseñado que nosotros estamos muertos y hemos resucitado con Cristo. Cuando el creyente llega a aceptar a Cristo como su Salvador, nosotros llegamos a morir a nuestra antigua vida y llegamos a resucitar para disfrutar de una vida diferente. Esa es la parte que hizo Dios. Él nos posibilitó a que podamos morir a nuestra antigua vida y podamos vivir una nueva vida. Esa posibilidad exclusiva, única para el creyente, tiene una responsabilidad que nos toca a nosotros. La parte nuestra es que en el día a día nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestra vida diaria. Es importante recordar que el pecado ya no debe gobernar nuestra vida. Por la obra de Cristo en la cruz, esto es posible. Pero aunque el pecado no debe gobernar nuestra vida, el pecado sigue siendo nuestro enemigo. Y si le damos oportunidad, él continuará controlando nuestra vida. Es importante que el creyente tome decisiones radicales en su vida, que aprenda a no jugar con el pecado, que aprenda a no coquetear con el pecado, porque si no vive con decisiones radicales en su vida, comprometidos con la santidad, va a volver otra vez a ser esclavo del pecado. En la cita que usted ve en la pantalla, usted puede observar que dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Estas declaraciones, sácate el ojo y córtate la mano, no son instrucciones literales, pero usa esta manera de hablar el escritor
para mostrar lo radical que deben ser nuestras decisiones, porque si no tomamos decisiones radicales en nuestra vida y damos espacio al pecado, el pecado se aprovecha y sigue esclavizándonos. No juegues con el pecado. Si ir a un lugar es lo que te hace pecar, deja de ir. Si es una imagen que ves lo que te hace pecar, deja de verla. Si es una canción que escuchas lo que te lleva a pecar, deja de escuchar. Si es un libro que lees lo que te lleva a pecar, deja de leerlo. Si es un líquido que bebes lo que te lleva a pecar, deja de beberlo. Si se trata de una persona la que te lleva a pecar, apártate de su compañía. Decisiones radicales en nuestra vida para que en la práctica nosotros hagamos morir lo terrenal, hacer morir. Si no matas el pecado te va a matar a ti. No se juega con el pecado. En Romanos 8, puedes observarlo ahí en la pantalla, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando hablamos de hacer morir el pecado, no es una decisión que descansa en nuestra fuerza, en nuestro potencial, sino es una decisión que se basa en la dependencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para poder hacer morir el pecado en nosotros. Si no tomas una decisión radical, el pecado te esclaviza. El 1 de enero de 1863, el presidente Abraham Lincoln decretó que se abolía la esclavitud en todo Estados Unidos. Estados Unidos se había convertido en el mayor comprador de esclavos, al punto que desde el siglo XVII al siglo XIX, más de 20 millones de personas que vivían en el África fueron llevados a Estados Unidos con el único objetivo de esclavizarles. El presidente Abraham Lincoln decretó la abolición de la esclavitud. Pero ¿sabes el detalle significativo de esto? Que después de que la esclavitud ya estaba abolida, el amo seguía tratando a su esclavo como amo. Y el esclavo seguía obedeciendo a su amo como si fuera esclavo. Aunque legalmente ya se había abolido la esclavitud, el amo seguía comportándose como amo y el esclavo seguía comportándose como esclavo. Estaban habituados a eso, toda la vida lo habían hecho, así es que era muy normal que continúen actuando como lo hacían. Estamos muertos en Cristo. Somos libres en Cristo. Pero el pecado continúa dándoselas de amo. Y el creyente que ha estado esclavizado durante muchos años antes de conocer a Cristo, todavía está habituado a vivir como esclavo. No somos esclavos, no debemos vivir como esclavos del pecado. La muerte de Cristo nos hizo posible que tú y yo podamos vivir en libertad, la libertad de tener una vida de santidad. El texto menciona 5 pecados. Estos eran los pecados
de los que estaban acostumbrados los creyentes de Colosas, de la iglesia de Colosas, antes de conocer a Cristo. En esta lista de 5 pecados, lo significativo es que el texto del verso 5 empieza diciendo, haced morir. ¿Por qué el mandamiento? Porque en la vida diaria estos cristianos no estaban haciendo morir el pecado en su vida. El creyente de Colosas estaba retrocediendo en su vida espiritual. En vez de vivir una vida de libertad en Cristo, en vez de vivir una vida de santidad, el creyente de Colosas estaba viviendo una vida de esclavitud bajo el pecado. Estaban retrocediendo en su vida espiritual y algo que influyó en ese retroceso es la enseñanza equivocada de los falsos maestros que estaban metidos allí en la iglesia. ¿Estás retrocediendo en tu vida espiritual? Si tú y yo evaluamos nuestra vida espiritual, podemos observar que hoy vivimos una vida de santidad mejor que la que vivíamos hace un año. ¿Estamos retrocediendo en nuestra vida espiritual? Los creyentes de Colosas estaban retrocediendo. Los pecados que eran habituales en su vida antes de conocer a Cristo, ahora que ya conocen a Cristo, esos mismos pecados y esa misma forma de vivir, ahora que son creyentes, otra vez les esclavizaban, otra vez ellos estaban viviendo de esta forma. Fornicación, el primer pecado. Algunos creen que la fornicación simplemente es el acto sexual entre dos personas no casadas. La palabra fornicación en este pasaje es mucho más amplia y engloba la idea de todo tipo de inmoralidad sexual. Porneia es la palabra que se traduce. De donde nosotros tenemos nuestra palabra al español, pornografía. Así es que fornicación aquí expresa la idea de todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Estás teniendo relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa? ¿Estás viendo pornografía? ¿Estás entrando a las redes sociales y entrando a páginas y a lugares donde muestran pornografía? ¿Hay un problema en tu vida en cuanto a este tema? Varones, ¿cómo nosotros observamos al sexo opuesto? Es un problema de hombres, pero nosotros los hombres tenemos una tendencia mayor en esta área. ¿Cómo vemos al sexo opuesto? ¿Cómo vemos a la compañera de trabajo? ¿Cómo vemos a esas diferentes mujeres que se visten de manera indecente? ¿Cómo las miramos? Nosotros tenemos problemas con la fornicación, con la inmoralidad sexual. El siguiente pecado dice impureza. Esto tiene que ver con los pensamientos y las intenciones lujuriosas. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando ves a una mujer? ¿Hay lujuria? Quizás eres hábil para ocultarlo, para que otros no se den cuenta, ni de lo que pensamos, ni de cómo miramos, ni de los lugares que vemos. Impureza. Pasiones desordenadas. Son deseos sin control. El contexto está hablando de sexo. Deseos sin control. La parte, si no hay disciplina en esta área, el creyente puede convertirse en una persona adicta al sexo, adicta a observar ciertas páginas, a observar de cierta manera a las mujeres.
descontrol, pasiones desordenadas. Luego dice malos deseos. Y la diferencia entre una pasión desordenada y un mal deseo es que el mal deseo es un deseo descontrolado que merma en la vida de la persona el aspecto espiritual. Una persona que cae en el descontrol sexual, en la indisciplina de mirar de manera lascivia a una mujer, su vida espiritual está siendo dañada. Luego dice avaricia. Y el término avaricia generalmente nosotros lo relacionamos con el tema de las posesiones materiales. Y aunque tiene que ver con las posesiones materiales, la avaricia aparece en el contexto del desorden sexual que existe aquí. Así es que la avaricia es ese descontrol sexual, es poseer a una persona, querer sexo, volverme adicto a la parte sexual. En el caso de los creyentes de Colosas, antes de ser creyentes, esto era el pan de todos los días. Había un desenfreno por el aspecto sexual, al punto de que en sus templos a sus ídolos les ofrecían orgías como manera, como forma de adoración. El sexo era una área en la vida de estos creyentes, de estas personas, totalmente descontrolado. Llegan a Cristo. Su vida es transformada. Y empiezan a ver comportamientos distintos en ellos. Empiezan a disfrutar de una vida de santidad, de una vida diferente. Y por la influencia de falsos maestros y por la indisciplina de su propia vida, vuelven otra vez a estas prácticas pecaminosas que caracterizaban su día a día antes de conocer a Cristo. Verso 6. Cosas, habla de estos 5 pecados, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Al incrédulo se le llama aquí hijo de desobediencia. Otro factor importante es que la ira de Dios viene. No dice la ira de Dios vendrá. Nosotros pensamos a veces en la ira de Dios como una expresión de castigo de parte de Dios que está reservado para el juicio final, donde Dios va a castigar al incrédulo y va a juzgarlo y va a disciplinarlo y va a finalmente enviarlo al infierno. Eso sí va a pasar. Ahí va a venir la ira de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo, con todo detalle, escoge la idea de que la ira de Dios es una realidad presente. El incrédulo experimenta hoy la ira de Dios. Sus enfermedades, sus cosas, sus enfermedades sexuales, las cosas que le pasan, son directamente cosas que tienen que ver con la ira de Dios en su vida por caer en estos pecados. Si esto solo es para incrédulos, ¿por qué lo menciona Pablo? Le está hablando con creyentes, con una iglesia. Y le está diciendo cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Creyente, ten cuidado, porque Dios disciplina a sus hijos,
porque Dios castiga a nosotros los creyentes cuando cuando otra vez volvemos a meternos en estos pecados y en este estilo de vida que nos caracterizaba cuando no éramos creyentes. ¿No será que ciertas cosas que estamos experimentando hoy, en lo personal y en lo corporal, es el resultado directo de la disciplina de Dios porque estamos haciendo cosas que hacíamos antes de conocerle a Él? Cada uno de nosotros sabemos. Así es que a veces no es una enfermedad por una enfermedad nada más. Tú sabes, a veces es castigo de Dios directo, disciplina de Dios a la vida nuestra por caer otra vez en este estilo de vida que antes teníamos. En el verso 7, el apóstol Pablo dice, en las cuales, otra vez habla de estos pecados, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Estos creyentes de Colosas, ellos tenían un estilo de vida, vivían cada día metidos en este tipo de pecados. Esa era la característica. Y Pablo les dice, recuerden, Dios les sacó de esto. Esta era su forma de vivir antes. Y Dios les sacó, Dios les salvó, Dios les ha transformado y ustedes han disfrutado de una vida diferente, de una vida distinta. Y ahora otra vez retroceden en su vida espiritual y vuelven a vivir como antes vivían, antes de conocer a Cristo. ¿Observas lo que está pasando en la iglesia? Hay un retroceso espiritual. Están volviendo otra vez a un estilo de vida que ya habían abandonado. El primer mandamiento es hacer morir lo terrenal. No podemos volver a vivir como antes lo hacíamos. No podemos. A ese principio se suma el hecho de que nosotros, en vez de volver a ese estilo de vida, debemos avanzar en nuestra vida espiritual. Y el verso 8 nos lo dice. Observa. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El apóstol Pablo está mostrándoles que deben progresar. Deben abandonar todos esos pecados que caracterizaba su antigua vida. Pero deben sumarle, pero ahora, y ahí está el otro mandamiento, dejad. Mandamiento, dejad. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y menciona nuevamente 5 pecados. Si comparas las dos listas, ¿cuáles son las diferencias? A veces para nosotros los creyentes, fornicación, impureza, lascivia y todo eso son pecados graves. Pero a veces para nosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas, no son tan graves. Nosotros tendemos a hacer eso, a mirar con mucha más gravedad ciertos pecados, y otros pecados no son tan graves. A veces ni siquiera los hemos considerado como pecados. ¿Será pecado la ira? ¿Será pecado el enojo? No, pero hasta Cristo se airó cuando limpió el templo. La ira de Dios es muy diferente a la nuestra. Él se airó en contra del pecado, no en contra de algo que a Él no le gustaba. No es una preferencia personal. Su santidad se airó en contra de un pecado, el mal uso del lugar donde se reunían. Si hay un espacio para enojarnos,
Y hay una advertencia clara en la Biblia, ya en Efesios 4, donde nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si hay un espacio para el enojo. Y cuando el apóstol Pablo menciona estos 5 pecados, empieza y observa el orden cronológico en el que menciona estos 5 pecados. Ira, enojo latente, está en el interior. No se ha expresado la ira. Esa palabra ira hace referencia a algo interno, a un enojo latente, a un mal carácter, a una actitud negativa latente, a una amargura latente. ¿Te describe este pecado? ¿Enojo latente? Se te frunce el ceño con toda facilidad, apenas alguien hace algo en la casa mal, estás ahí ya para caerle. Eres negativo y tienes ese enojo latente en tu vida que cualquier cosita hace que esa ira se exteriorice. Empieza aquí adentro, como algo latente. Y luego esa ira se exterioriza, y ahí la palabra enojo, que es el siguiente pecado, el enojo es esa manifestación repentina de esa realidad latente que me caracteriza. ¿Observas? Ira latente, enojo es la exteriorización de ese mal carácter latente en nuestra vida. Malicia. La malicia son pensamientos que tienen el objetivo de dañar a otro. Okay, la próxima vez que vuelva, solo lo estoy pensando, la próxima vez que vuelva a hacerlo, va a ver, ahí voy a estar, ahí le voy a caer, ahí le voy a decir esto, voy a hacer este otro. Estoy a la que cae. Estoy esperando que el otro se equivoque, que el esposo, que la esposa, que los hijos, que cualquier otra persona que se equivoque, porque ahí estoy yo listo. Ya tengo una manera de proceder, porque ya he maquinado en mi mente lo que voy a hacer cuando vuelva a repetir esta acción. Malicia. Blasfemia. Palabras abusivas que buscan dañar la reputación de alguien. Palabras deshonestas, lenguaje indecente y obsceno. Así es que no solo estoy enojado con un arranque de ira, sino mi vocabulario, donde voy a usar palabras que le dañan a la persona, que destruyen su reputación, y que puedo añadir a eso un lenguaje indecente, malas palabras, un lenguaje obsceno. Voy a utilizarlo porque quiero hacerle daño. ¿Te describen estos 5 pecados? Recuerda en qué contexto está dado todo esto. En el contexto de la iglesia. No está hablando de nuestra relación con el prójimo o con el incrédulo. Debemos tener también cuidado con estos pecados cuando nos relacionamos con otros. Está hablando del contexto de la iglesia, donde dentro de la iglesia este estilo de vida pecaminoso les ha llevado a causar división y problemas entre los cristianos, porque se enojan, son maliciosos, dicen blasfemias y dicen palabras deshonestas. En vez de avanzar en su vida espiritual, hay un claro retroceso de parte de estos cristianos.
Un detalle interesante está expresado en los versos del 9 al 11, donde se menciona un área específica en donde el creyente debería avanzar espiritualmente. El verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El tercer mandamiento: no mintáis. El padre de la mentira es Satanás. Y el autor escoge este pecado en particular porque algo que nos hace parecer a Satanás es cuando nosotros somos mentirosos. Él es el padre de la mentira. Y cada vez que digo una mentira me parezco a Satanás, aunque soy un hijo de Dios. Nuestro Dios es un Dios veraz, nuestro Dios es un Dios de verdad. Y nosotros necesitamos avanzar en nuestra vida espiritual, y aquí hay un énfasis particular en torno a la verdad. Nosotros debemos decir la verdad. Debemos tener cuidado con la mentira y con todas las formas de mentira que hemos inventado. Exageraciones con el propósito de engañar, ocultar la información con el propósito de engañar, copiar en los exámenes, no pagar los impuestos. Todas esas son formas que nosotros creamos para mentir. Eso hace que nos parezcamos a Satanás, no a Dios. Porque Dios es veraz. Y la mentira daña la unidad. Si tú sabes que alguien te miente, si tú sabes que alguien no es veraz, si tú sabes que alguien tiene la tendencia de engañar, de no decir la verdad, ¿cómo puedes confiar? ¿Cómo la relación puede crecer? ¿Cómo esa hermandad en Colosas podía unirse más y podían progresar y podían vivir como hermanos amándose si sabían que el uno era más mentiroso que el otro? El decir la verdad fomenta la unidad en la iglesia. Lo podemos aplicar a todas nuestras relaciones interpersonales. Pero recuerda que el apóstol Pablo está hablando a una iglesia. La unidad dentro de la iglesia se fomenta por decir la verdad, aun cuando sea difícil, aun cuando puedan haber consecuencias complicadas, aun cuando pueda perder esto o lo otro. Debo estar comprometido con la verdad, porque Dios es verdad, porque Dios es un Dios verdadero y yo quiero parecerme a Dios, y por eso digo la verdad aunque sea difícil. ¿Observas? Mira en el verso 11 cómo ciertas características habían llegado a producir también desunión dentro de la iglesia. Se menciona al griego y al judío. Esto hace referencia a una diferencia racial, judío, griego. Se menciona la circuncisión y la incircuncisión. Esto tiene una connotación religiosa porque los circuncisos, los judíos, se consideraban el pueblo de Dios, y los incircuncisos eran los gentiles y no eran el pueblo de Dios. Una diferencia religiosa. Se menciona al bárbaro y al escita. Esta es una diferencia
cultural. El bárbaro era una clase de griego que era considerada una clase inferior. Y el escita era un bárbaro, que por ende ya era una clase inferior, pero estaba en el último escalón cultural. La última rueda del coche, como decimos popularmente. Lo peor de lo peor. Una diferencia cultural. El siervo y el libre. El que es esclavo y el que no lo era. Una diferencia social. Y cuando estos creyentes, con todas estas diferencias, llegan a Cristo, llegan a conocer a Cristo, estas diferencias ya no deberían separarles, ya no deberían hacer que uno se sienta superior a otro, porque en Cristo estas diferencias ya no son importantes. Ya tenemos una semejanza mucho mayor. Somos hermanos en la fe. Somos hijos de Dios. Así es que la mentira y la importancia de estas diferencias en la vida de la iglesia estaba afectando la unidad de la iglesia. ¿Por qué es importante hacer morir lo terrenal? Porque es importante en la vida del creyente que el creyente no esté buscando las cosas de esta tierra. Porque cuando el creyente está buscando las cosas de esta tierra, la característica de ese creyente sabe que está buscando las cosas de esta tierra, no porque tiene un anhelo en comprarse un carro, una casa o terminar una profesión universitaria. Un creyente sabe que está buscando las cosas de esta tierra cuando vive en pecado. Y su pecado no solo le afecta a él, sino empieza a afectar la relación con otros hermanos en la fe. Donde ya no hay confianza porque hay mentira. Donde hay desunión porque las diferencias raciales, de religión, culturales y sociales llegan a ser importantes. Y yo soy de sangre azul y yo no puedo juntarme contigo. ¿Observas lo grave que para un creyente es buscar las cosas de esta tierra? Vivir en pecado afecta tu vida y afecta la vida de los otros. Y cuando buscamos las cosas de arriba, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, las reuniones con otros cristianos, la lectura de la Biblia, la oración, todo lo que tiene que ver con lo espiritual llega a ser un plato de segunda mesa, porque esto ya no es importante, porque me gusta la esclavitud que el pecado tiene sobre mi vida, porque me gusta el pecado, porque me gusta vivir de esta forma, porque me gusta tener estos hábitos pecaminosos, participar de estas actividades pecaminosas. No deben ser extremos, no deben ser radicales. Yo estoy muy bien, me gusta vivir así. ¿Has caído en eso, creyente? ¿Estás viviendo como vivías antes de conocer a Cristo? Hay un progreso en nuestra vida espiritual, donde podemos observar que hace un año, ahora vivo mejor, mi vida se caracteriza por la santidad. En medio de todas nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestras fallas, yo puedo detectar que hay un progreso en mi vida espiritual. Estoy avanzando en la santidad, estoy disfrutando de esta vida distinta, de esta vida diferente, de esta vida que solo el creyente puede tener acceso. O vivo como cualquier otro pecador que no conoce de Cristo.
y me pongo la careta de cristiano cuando vengo el domingo a la iglesia. Pero allá afuera no se nota la diferencia, como cualquier otro pecador, en lo que hago, en lo que digo, en mis actitudes, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis actividades y en las cosas que realizo. Hermano, hemos muerto con Cristo. Tenemos la posibilidad exclusiva para el creyente, el incrédulo no tiene esto, de disfrutar de una vida distinta, una vida diferente, una vida en la que no somos esclavos del pecado, una vida de santidad, una vida abundante, una vida que da gozo y paz vivirla. ¿Estás disfrutando de tu nueva vida en Cristo? ¿O te has envuelto en los pecados que antes cometías, antes de conocer a Cristo? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella podemos aprender y podemos ser confrontados por lo que nos muestras. Padre, yo ruego, yo te pido por aquel creyente que está enchufado con su vida espiritual, que está viviendo una vida de santidad. Yo ruego que continúe así, Señor. Padre, te ruego por aquel creyente que está viviendo de manera contraria a lo que tu palabra dice, que se ha engañado pensando que está bien, pero que en la práctica otra vez ha vuelto a ser esclavo del pecado, cuando ya no lo es. Padre, yo te pido que ese creyente hoy pueda tomar una decisión radical en su vida, pueda abandonar ese hábito o esos hábitos pecaminosos y vuelva otra vez a estar en comunión contigo y vuelva a comprometerse a vivir una vida de santidad. Te ruego, Señor, por eso. Mientras usted continúa orando, cerrados sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, si usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Veo su mano, gracias también. ¿Alguien más con nosotros por primera vez? Para las dos personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionada, no se sienta presionado, no es la idea. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están teniendo los ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si usted pasa, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar, en un lugar privado, y esa persona va a conversar con usted. Si usted desea darnos la oportunidad de conversar un momento con usted, en este momento venga, por favor, con toda confianza.
No se sienta presionado, pero si desea pasar, hágalo con toda libertad, por favor. Gracias por ser el primero. Si desea pasar, hágalo, por favor. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Todavía no te conocen como Salvador. Yo ruego, Señor, que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a aprovechar de esta oportunidad que nos das hoy para hacer delante de ti un compromiso de vivir en santidad, donde cuidar nuestros ojos, vamos a cuidar nuestras manos, cuidar nuestro corazón, vamos a cuidar nuestra vida del pecado y queremos comprometernos ante ti a caminar en santidad. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.